Un lindo y hermoso miércoles. Ya estamos ahora pasando a otra historia. Y esta historia también es fascinante. Una historia que nos lleva a ver esa relación entre estos jóvenes y su relación con la iglesia del Señor. Isaac y Rebeca. ¿Qué podemos ver en apariencia con lo que es la iglesia y Cristo en esta unión de Rebeca e Isaac y Rebeca? Bueno, vamos a verla y a escuchar el comentario que nos dice este día la lección a través de nuestro amigo y compañero de estudio, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la bienvenida. Interesante, pastor, lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo desde el sábado hasta hoy miércoles. Todo tiene que ver con el amor del Señor. Amén. Con el matrimonio. Como Dios instituyó desde el Edén, el matrimonio, pues fue celebrar la primera boda, ¿no? Así es. Con nuestros primeros padres. Y como Dios hizo provisión desde el principio. Y como Dios le agrada que los matrimonios le honren. Por ejemplo, que nosotros le honremos con nuestros matrimonios. Y lo compara, que dice que nuestro matrimonio lo compara con la iglesia. Bueno, pero vayamos de lleno a orar, pastor, ¿qué le parece? Antes de entrar a nuestra clase de hoy. Acompáñanos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, por amarnos tanto, Señor. Gracias por permitir que tu Hijo amado Cristo Jesús pagara nuestra deuda en la cruz de Calvario, bendito Dios. Gracias, Señor, por extender tu mano y sacarnos de la oscuridad y traernos a la luz de Cristo Jesús, bendito Padre mío. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos y te rogamos que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe hoy, que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Te pedimos y te rogamos que nos permitas escondernos atrás de Cristo Jesús, Señor, para que a Cristo Jesús sea dada la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, nuestra lección de hoy se llama, hermanos, Isaac y Rebeca. Vemos, hermanos, que siempre Abraham se preocupó por todo esto. Bien, hermanos, miren lo que dice como introducción de nuestra escuela de hoy, de nuestra lección de hoy. Isaac y Rebeca. Dice, cuando Abraham, empieza con así la introducción, cuando Abraham ya era anciano y pensaba sin duda en las promesas que Dios le había hecho acerca de su prosperidad, Génesis 15:5, e encomendó a su criado de mayor edad y confianza una tarea solemne. Bien, hermanos, como Abraham siempre se preocupó y no quería que su hijo varón se relacionara con mujeres paganas. Había ciudades alrededor de la ciudad donde vivía Abraham, que la mayoría no temían a Dios. Eran idólatras, adoraban a dioses falsos, no al Dios verdadero. Génesis capítulo 24, 1 al 4. Génesis 24, del 1 al 4, miren lo que dice. Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía:
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Versículo 3. Y te juramentaré por Jehová tu Dios, por Jehová Dios de los ejércitos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Génesis capítulo 24, 3 al 4. Sino que irás, este versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Miren, hermanos, realmente Abraham había entendido el mensaje de Dios. Dios desde un principio había prohibido, hermano, había prohibido a su pueblo que no se mezclaran con naciones paganas. Porque Dios sabía que tarde o temprano, al mezclarse con naciones paganas, iban a terminar fornicando contra Dios. Iban a terminar, hermanos, iban a terminar olvidándose de Dios, iban a terminar postrándose y adorando a dioses falsos. Y no solamente eso, a sacrificar sus propios hijos a deidades paganas, es decir, a demonios. Miren, hermanos, lo que dice la lección aquí. Por muy exclusiva que pudiera parecer su admonición, la cuestión para Abraham era espiritual, no étnica, era teológica, no nacional. Abraham conocía muy bien la degeneración moral de las prácticas religiosas cananeas, además de su culto a dioses falsos. Y se veía lo fácil que sería para su hijo caer en esas prácticas si se casaba con una cananea. De hecho, la historia de gran parte del antiguo Israel e incluso de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos ha sido una en la que el pueblo de Dios, que debía dar testimonio acerca de Dios verdadero ante el mundo, quedó atrapado en y se contaminó con falsas enseñanzas y creencias religiosas. Quizás el gran ejemplo de esta triste realidad haya sido la introducción del domingo, el día pagano del culto dedicado al sol, en lugar del día bíblico de adoración, el séptimo día de la semana o sábado, una realidad que jugará un papel prominente en los últimos días. Bien, hermanos, como nuestro Dios siempre tiene cuidado de todo, hermanos. De todo, hermanos. Dios aborrece que nosotros tengamos dioses falsos. Dios aborrece que nosotros nos inclinemos ante ídolos o que nos hagamos ídolos. Génesis capítulo 24. Versículos 57 al 67. Génesis 24, 57 al 67. Vamos a pedir a los hermanos que nos los pongan. Génesis 24, 57 al 67. 57, hermano, al 67. Dice 24, 57 al 67. Gracias, hermano Nachito. Gracias. Ellos respondieron entonces: llamemos a la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijéronle: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Versículo 58. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Versículo que sigue. Y bendijeron a Rebeca y dijéronle: nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Levantaste entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y fuese. Y venía Isaac del pozo del
del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Y entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consólese Isaac después de la muerte de su madre. Miren, hermano, pero lo interesante de todo esto es que Dios, hermanos, es celoso con sus criaturas que le aman. Bien, hermanos, si vemos el ejemplo de Abraham, un ejemplo tremendo para nosotros hoy día como padres, ¿no, pastor? Así es. Como padres que debemos dirigir a nuestros hijos y darle consejos a nuestros hijos, que no se fijen en cualquier mujer que no tema a Dios, que busquen a una mujer que tema a Dios, que ame a Dios, que esté en la misma fe de ellos. Mire, hermano, lo que dice la lección: no cabe duda de que estamos emparentados con nuestro Creador, ya que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Hemos sido separados de Él por el pecado. Sin embargo, todavía se nos considera la esposa adecuada para Él. Aunque nuestras decisiones equivocadas puedan hacer que el matrimonio sea innecesariamente turbulento. Hermanos, nosotros nos podemos equivocar, pero Dios es su gran amor y gran misericordia. Dios puede revertir nuestro error en bendición. Y la Biblia dice bien claro, hermanos, que no nos juntemos en yugos desiguales. Mire, hermanos, cuando un cristiano, ya sea hombre o mujer, se casa con alguien que no es de la misma fe, va a batallar, hermanos. A veces como seres humanos decimos: no, yo voy a orar. A veces decimos: yo la convierto. Hermanos, realmente la persona cristiana cuando se casa con uno que no es la misma fe, termina apartándose de la verdad de Dios, termina dando la espalda al Señor Jesús y termina adorando ídolos. Es así, pastor. Raramente, queridos hermanos, se va a ver que la pareja inconversa se convierta al Señor Jesús. Difícil, hermano. El matrimonio batalla cuando no están en la misma fe, cuando están en yugos desiguales. Por eso el Señor era su preocupación, que su pueblo no se juntase ni se mezclara con naciones paganas. Pastor. Gracias, Pastor Raúl. Es interesante esta historia de Isaac y Rebeca. ¿Qué similitudes vemos de Isaac con la iglesia, con Cristo o con Dios? ¿Qué hay de esto? Recordemos, ya Isaac traía un simbolismo en el cual se había pedido como sacrificio en su mocedad o juventud, y se iba a entregar como sacrificio. Pero ahora vemos que Abraham no quiere que Isaac vaya con su mozo, su criado, aunque hay un temor de Abraham. Ese temor de Abraham es por la zona donde él vivía. ¿Y dónde vivía?
a ver si podemos ver Génesis capítulo 24, versículo 3. Génesis 24, 3. Veamos la expresión de Abraham. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Vean dónde habitaba Abraham. Vean con quién vivía Abraham. Y Abraham tenía ese temor. Ya estaba viejo. Ya sentía la muerte. Sentía ese momento de abandonar a su hijo y no haberlo casado para que trajera esa generación, esas estrellas que Dios le había mostrado. Y no quería unirlos con los cananeos. Aunque bien hubiera sido, ¿verdad? Ve Isaac con ellos, ve con él. Y tú escoge a la doncella. No, confió en Dios y confió en su criado. ¿Qué planes hubo en el cielo cuando Dios en realidad vio la caída del hombre? ¿Qué fue lo que se proveyó? Así, de la misma manera, es como vemos en la historia de Isaac y Rebeca, esa historia del amor pleno de Dios por la humanidad, por el mundo entero. Es así como entendemos que esta historia de Isaac, que podemos contarla a nuestros niños, a nuestros nietos, esta vida de este muchacho junto con Rebeca, aunque estéril, pero Dios después le dio la gracia para que trajera hijos. Y así es como también la sierva del Señor nos comenta y nos habla un poco de esta historia de Isaac y Rebeca. Veamos qué es lo que ella nos dice en este libro. Y dice acá: los pensamientos del patriarca se dirigieron hacia los parientes de su padre que estaban en Mesopotamia, aunque no estaban libres de idolatría. Apreciaban el conocimiento y el culto del verdadero Dios. Wow. Isaac no debía salir de Canaán para ir a donde estaban ellos, pero tal vez se podría hallar entre ellos a una mujer dispuesta a dejar a su país y a unirse con él para conservar puro el culto del Dios viviente. Ahora bien, tenía que haber una decisión. La mujer, ya dijimos, representa a la iglesia del Señor. Y es la iglesia que tiene que proyectarse hacia Cristo. Es la iglesia que tiene que abrir sus brazos para recibir los brazos de Cristo. Es la iglesia en sí que tiene que dejar sus costumbres, sus falsedades, todo aquel pecado que está viviendo. Asimismo, es como Rebeca decide dejar su parentela. No quiere decir que no iba a un lugar pagano donde había idolatría, no, pero sí va a encontrar con alguien que realmente vivía lo que ella creía que habría que vivir, obedecer a Dios. Dice este segundo escrito de la sierva del Señor. Vean cómo nos habla ella. A ver si me ponen el que sigue o ya no tenemos. Bien, si no hay, veamos acá entonces qué nos habla. Ya puso para allá, lo puso, pastor. Ok. Dice acá: no quería quizás lo acompañase en ese viaje, debido a que prácticamente todos en esa tierra habían caído en la idolatría. Si no podía encontrar una esposa para Isaac que estuviera dispuesta a dejar su parentela y venir hacia donde el joven estaba, entonces,
quedaría libre del pacto que había hecho. ¿De quién está hablando? De aquel siervo, el más viejo de todos, de Abraham. Y de igual manera, Cristo vino por el pueblo del Señor, por el pueblo de Dios. Vino. Y si aún nadie llega allá, pues quedó libre el Señor Jesucristo de aquella promesa, aquella obra que Él vino a hacer para rescatar al hombre perdido y ponerlo ante la presencia del Padre. Hoy Dios sigue llamándonos, sigue invitándonos, sigue buscándonos, sigue estando a nuestro lado para que alcancemos esa gracia a través de Cristo y presentarnos ante el Padre Celestial. ¿Quieres tú en realidad ser presentado ante el Padre? Así como Isaac también en su momento presentó a Rebeca a su padre. Esta es la mujer. Gracias, así diremos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor inmerecido por nosotros. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.